Hola estimados compañeros, profesor y visualizadores de este video. Yo soy Diego Moreno y les presentaré el trabajo 3 de hidrología. Este es el grupo F, conformado por Anaí Lucero, Álvaro Cortés y Diego Moreno. Este es el organigrama en el cual nos repartimos roles en equipo. Nuestro problema es que debido a la situación de sequía que vive el país y seguirá en el futuro, se nos solicitó analizar la conveniencia de utilizar el río, en el cual nos tocó el río Juncal en Juncal, debiendo construir un embalse que permita absorber la demanda de agua. Podemos apreciar el caudal medio calculando la sumatoria total de los datos obtenidos en la DGA y dividido por el total, que serían 60. Aquí podemos ver el volumen mensual acumulado, en el cual debemos calcular el volumen en el cual el caudal medio lo multiplicamos por el número de días en el mes correspondiente y multiplicando por los segundos totales de un día. Una vez obtenido el caudal, debemos sumar los datos recién obtenidos, en el cual generará una función que veremos más adelante. Esta es la fórmula a utilizar. Aquí tenemos los 4 años restantes, según lo solicitado, más su respectivo volumen y volumen acumulado. Esta es la curva básica que es generada en el eje Y mediante la suma del volumen acumulado y el eje X es el tiempo en meses. Aquí apreciamos el volumen de demanda acumulada, que es repetir el paso del volumen medio, con la única excepción de que en vez de multiplicar por el volumen medio, multiplicaremos por la demanda, que es de 3,9. Aquí vemos los 4 años restantes de sus datos. Luego de obtener el volumen de demanda, tenemos una función exponencial cuya pendiente es 2,2 por 10 elevado a 6 metros cúbicos en un mes. Tras obtener la pendiente del volumen de demanda acumulado, se traspasará a la curva básica, para así obtener los tramos en donde habrá sobrepaso y déficit. Las líneas se medirán en un intervalo de 12 meses, partiendo desde enero de 2019 hasta diciembre de 2023, y se realizará un análisis para ver si la curva se encuentra por debajo o por sobre las líneas de medición. Posteriormente, se debe reconocer el intervalo con mayor déficit, el cual en nuestro caso corresponde al tramo 2. Para continuar con la solución del problema, se debe determinar el volumen del embalse que contiene el agua. Para ello, se hace un relieve topográfico mediante la aplicación de Google Earth, la cual después se traspasa a AutoCAD para finalmente utilizar el programa de CAD Earth, donde te entrega las curvas de nivel con sus cotas y alturas respectivas. Para definir la superficie de nuestro embalse, se procede a con las curvas de nivel sacar su respectiva área y su respectivo volumen con las cotas siguientes, y para ello se necesita la fórmula expresada en la pantalla. Se ocupa esa fórmula ya que nos basamos en la fórmula de una forma de trapezoide. Y nuestro volumen de embalse que nos arroja es de 103.523,200 metros cúbicos. Con los datos anteriores se procede al volumen preliminar, ajustarlo a una altura de cual se obtiene de la curva altura versus volumen, para luego con esa altura ocupar y especificar cuál área es la de nuestro embalse. En nuestro caso la altura es de 120. Luego con la altura sacada anteriormente de 120 se intersecta nuevamente una curva de altura versus área, para así obtener el área espejo del embalse, el cual en nuestro caso da 105.225. Ya con lo anterior se puede hacer la tabla de simulación, pero antes necesitamos los datos de precipitación y evaporación de la zona del embalse. En nuestro caso nos tocó Río Juncal y nuestra estación a escoger cercana para sus datos fue la estación Río Blanco, que se muestra en la imagen. Ya con los datos y procedimientos realizados anteriormente, se puede proceder a la realización de la tabla de simulación por cada año. En nuestro caso, nuestra tabla de simulación comenzará en el periodo de tiempo suponiendo que el embalse ya se encuentra completamente lleno, por lo que nuestro volumen de agua son 151.116.120 millones de metros cúbicos, y con una altura de 120 metros y un área espejo inicial de 120.000 metros cuadrados. Cabe mencionar que con esta tabla se pretende evaluar
cómo funciona nuestro embalse a lo largo del tiempo con las diferentes demandas de agua. Además de los datos necesarios mencionados anteriormente, también se corresponde necesario el cálculo de balance hídrico del agua disponible en el embalse en cada mes de nuestro periodo de tiempo y teniendo en cuenta todas las entradas y salidas de aguas del embalse. Además, como se mencionó anteriormente, los datos de precipitación se obtuvieron del río Juncal, que fue nuestra zona a estudiar, y los de evaporación se obtuvieron de una zona cercana, nuestra estación cercana, que es la del río Blanco. Cabe mencionar que estos datos se entregan en milímetros, por lo cual es necesario pasarlo a metros. Y una vez que ya se pasan a metros, se procede a calcular su volumen, tanto de precipitación y evaporización. Recordar que la altura se obtuvo de nuestra curva altura-volumen. Y posteriormente se obtiene el resultado de nuestra simulación del embalse para el año 2019, además del año 2020, el año 2021, el año 2022 y por último el año 2023, lo cual termina nuestro periodo de tiempo, que es sobre 5 años.